Unidos sigue trabajando con la hipótesis probable, dicen, de que Rusia invada Ucrania. Sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial y cambiaría el mundo, dice Joe Biden. Cada día despegan de Estados Unidos nuevos aviones con armamento militar hacia Ucrania. Canadá evacuará a su personal y Suecia desaconseja viajes a la zona. Rusia niega cualquier intención de ataque mientras continúa con sus maniobras en Bielorrusia, zonas del Mar Báltico y cerca del Ártico, las habituales, dice, en esta época. La presencia de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania desató las alarmas, aunque según el propio ministro de Exteriores ucraniano, es insuficiente para un ataque a gran escala. Adoptaremos las medidas necesarias, ha dicho su homólogo ruso Lavrov, si Washington no da respuestas constructivas. Rusia ha pedido por escrito a Estados Unidos y la OTAN garantías de que, entre otros temas, no habrá más expansión de la Alianza Atlántica en la zona. Mientras, el presidente ruso se ha reunido por videoconferencia con empresarios italianos que han desobedecido la orden de su gobierno de no acudir. Putin les ha dicho que el país transalpino es un socio clave para Rusia. Los empresarios calculan que la crisis en Ucrania le supondrá un incremento en el coste del gas de 37.000 millones de euros. Y en el Vaticano, el Papa ha dicho: por favor, mai la guerra. Por favor, nunca más la guerra. Francisco ha pedido que prevalezca el diálogo. En esa conversación, Pedro Sánchez además ha pedido a Pablo Casado que no obstaculice la convalidación de la reforma laboral que se vota en el Congreso la semana que viene. El presidente del Gobierno insiste en que todos los apoyos son bienvenidos. No entra a opinar sobre los intentos de Yolanda Díaz para convencer a Esquerra Republicana. Primer día en Barcelona, Yolanda Díaz hace un anuncio. Se reunirá con los agentes sociales el 7 de febrero para negociar la subida del salario mínimo. Lo que no desvela es si con su visita a Cataluña también quiere ganarse el apoyo de Esquerra a la reforma laboral, aunque les manda este mensaje. Yo no estoy haciendo política y lo que se va a votar el día 3 de febrero es la primera reforma que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras y no ningún proyecto político. Unidas Podemos prefiere que los votos a favor de la reforma vengan de los socios de investidura, pero el presidente del Gobierno se abre a otras opciones. El Gobierno de España no contempla otra posición que convalidar este acuerdo social en el ámbito laboral. Y nos gustaría además que contara con el mayor número de grupos parlamentarios. Ciudadanos insiste en que votará a favor si el texto no cambia nada. Que no se toque ni una coma y que no se ceda en ni un milímetro al chantaje de los partidos separatistas y extremistas. Las posiciones finales de cada partido se sabrán en el Pleno del Congreso del 3 de febrero. Mientras tanto, hay varias comunidades como Galicia que cambian sus restricciones. Ha retirado las que impuso en Navidad para frenar la ola de contagios. Elimina el toque de queda, la hostelería y el ocio nocturno vuelven a ampliar su horario de apertura y se permite el consumo en barra. Sí seguirá siendo obligatorio el pasaporte COVID. Andalucía va a solicitar que se prorrogue 15 días más y La Rioja mantiene de momento ese certificado COVID hasta el 14 de febrero. A final de mes eliminará esa comunidad las restricciones en el ocio nocturno. Navarra continúa con las limitaciones actuales también hasta esa fecha, el 14 de febrero. ¿Podemos infectarnos 2 veces con Omicron? Lo primero que hay que tener claro es qué es una reinfección. La persona ha curado de su primera infección, ha hecho una respuesta inmune y se vuelve a contagiar con una cepa diferente, ¿no? Y además Sanidad establece que tienen que haber pasado al menos 90 días desde el primer contagio para considerarlo reinfección. Si antes una persona vuelve a tener síntomas, podría tratarse de COVID persistente, de otro virus distinto o, en la mayoría de los casos, de una recaída. Es el mismo virus, pero que no se ha limpiado, digamos, completamente del sistema. Los científicos también descartan en principio que las reinfecciones tengan que ver con la subvariante de Omicron BA.2. La Organización Mundial de la Salud ha detectado un aumento en varios países y en España ya se ha visto en comunidades como Baleares. La llaman variante sigilosa o furtiva. Las diferenciamos bien, ¿no? Porque la Omicron típica tenía una característica que veíamos en la PCR, ¿no? Que no tiene esta nueva. En cuanto al impacto sobre la gravedad de la infección, no parece que sea más grave. Podría escapar a los anticuerpos generados por la vacuna o la propia infección, pero en principio la otra respuesta inmune, la celular, sí lucharía contra esta subvariante. La inmunidad celular
reconoce a todas las variantes, o sea, cualquiera de ellas, a todas las variantes que hasta ahora han aparecido del coronavirus. Insisten en que, como en toda variación del virus, hay que tener prudencia, pero aseguran que la modificación es muy pequeña con respecto al Ómicron original. Que la cúpula eclesiástica se niegue, dicen, a aclarar lo ocurrido. Es la primera iniciativa que se presenta en el ámbito nacional. Para que salga adelante, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu esperan contar con el apoyo de los socialistas porque su voto es necesario. Creen que no es cuestión de ideología, sino de proteger a la infancia. Estos son hechos abominables que no solo interpelan a las víctimas, sino que nos interpelan a todos como sociedad. No pueden quedar enterrados entre los muros de la Iglesia. Hay que abrir puertas y ventanas y hay que instalar un nunca más. Orientamenti sessuali diversi nei figli. Mai condannare un figlio. No condenéis a los hijos que muestran orientaciones sexuales distintas. El Papa Francisco se ha dirigido a los padres que sufren por los hijos en determinadas circunstancias. Entre ellas citaba la orientación sexual. No es la primera vez que Bergoglio habla sobre este asunto. Hace 4 años ya dijo que ignorar a un hijo homosexual sería una falta de paternidad y maternidad. No, Mr. Speaker. Boris Johnson dice que no va a dimitir por el escándalo de las fiestas a las que asistió en Downing Street cuando su propio gobierno las prohibía. Ha sido su respuesta, la del primer ministro británico, a una pregunta directa del líder de la oposición laborista. Todo durante la sesión de control de Westminster. Entre abucheos, Boris Johnson ha asegurado que no puede dar información sobre esas fiestas porque hay abierta una investigación policial. Precisamente, Diego Arizpeleta, estamos ya en Londres, todos están pendientes de cuándo se hará público el informe interno sobre esas fiestas. Así es, y eso podría ser cuestión de minutos, de horas, pero también incluso de días. Y entre tanto, en el Parlamento hemos presenciado algo así como una repetición de lo sucedido también en la semana pasada, con un líder de la oposición, Keir Starmer, acusando a Boris Johnson de mentir y exigiéndole su dimisión, mientras que el primer ministro respondía con evasivas. También cuando Starmer le ha pedido que se comprometa a publicar el 100% de ese informe en cuanto lo reciba, porque recordemos que los datos recogidos en esa investigación son los que han impulsado a la policía a también abrir la suya propia para investigar qué es lo que ha ocurrido en Downing Street, y que es precisamente ese informe lo que muchos parlamentarios conservadores están esperando para decidir si convocar o no una votación de confianza sobre Boris Johnson. Son los últimos inmigrantes rescatados en aguas Canarias. Más de 300 personas viajaban en 3 embarcaciones y en una de ellas se cree que pueden haber muerto 18, es lo que dice la ONG Caminando Fronteras. Salvamento Marítimo confirma que cuando llegó al lugar solo había 9 inmigrantes en una embarcación neumática a punto de hundirse. Hoy también hemos visto en el banquillo de los acusados a los presuntos responsables de la muerte de la niña Hélène Aba, los patrones de la patera en la que viajaba junto a su madre, su hermano y decenas de personas más. Ella falleció, recordamos, al llegar a Arguineguín, pero en la travesía murieron otros 8 migrantes. Chato no entiende que su dueña, la última periodista asesinada en México, nunca volverá a casa. Son los gritos de apoyo de los compañeros de profesión de Lourdes Maldonado, la tercera periodista ajusticiada en enero. Nunca había habido concentraciones en casi 50 ciudades del país para denunciar la desprotección que sufren y la impunidad en la que quedan estos crímenes. Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial. Van más de 100 periodistas asesinados en los últimos años y por más que nos hemos manifestado no han parado los asesinatos. A Lourdes Maldonado la tirotearon el domingo frente a su casa en Tijuana, aunque estaba en un programa de protección para periodistas del estado de Baja California e incluso había pedido directamente ayuda al presidente López Obrador. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Ahora, el presidente asegura que, como otros casos, pero este en particular, lo vamos a analizar a fondo.
En la última década, la Fiscalía Mexicana encargada de los delitos contra la libertad de expresión ha abierto 3.000 investigaciones, pero solo ha habido 22 sentencias de condena. Estas son imágenes de Honduras a pocas horas de que tome posesión la presidenta electa, Xiomara Castro. La nueva legislatura se ha inaugurado en 2 sesiones distintas y paralelas. Por un lado, la avalada por la mandataria desde la propia sede del Congreso y por otro, otra formada por diputados díscolos del mismo partido de Castro, que han abierto la legislatura por videoconferencia.